Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política, el programa de Telesur que analiza, que reflexiona junto a usted sobre nuestra región. Ecuador tiene a Lenín Moreno Garcés hasta el 24 de mayo de este año, pero en estos 4 meses restantes, este presidente ha decidido cerrar su proyecto neoliberal, pero sobre todo para desmontar toda la arquitectura jurídica, constitucional, económica y social de la Revolución Ciudadana. Parece que Moreno solo hizo eso y lo hizo bien. Nadie recuerda una sola obra nueva o un proyecto social importante. Se ha pasado inaugurando obras dejadas por Rafael Correa Delgado. Pero la cereza del pastel neoliberal es, ojalá no ocurra, la privatización del Banco Central, a cambio de recibir un préstamo de Estados Unidos por 3.500 millones de dólares. Y a cambio de eso, entregará el Banco Central a los banqueros con todas las garantías para modelar la economía a su gusto y codicia. ¿Cómo quedaría este país andino si llega a ocurrir esto? ¿Qué pueden decir los candidatos presidenciales frente a esta situación después de que vimos un debate presidencial carente de este debate, de esta discusión? De esto queremos conversar con el economista y analista económico Juan Fernando Terán, con quien nos conectamos a la ciudad de Quito. ¿Qué tal, Juan Fernando? Qué gusto tenerte por acá. Igualmente, un gusto estar en tu programa. Tu introducción no podía ser mejor, refleja lo que está pasando en el país. Lamentablemente eso es lo que sucede. Sin embargo, a pesar de toda la pandemia, inevitablemente tú tienes contacto con personas, con amigos, con el tendero, con la gente que te vende una cosa en las calles. Es inevitable que no existe ese contacto. Y al haber ese contacto, lo que yo he notado es que sí hay una preocupación de la población ecuatoriana por lo que sucede, pero también hay muchísima esperanza. Eso se refleja en la gente. La gente está esperanzada de que en pocas semanas, cuando se generen las elecciones del 7 de febrero, saquemos a este régimen nefasto, al peor gobierno de la historia, y también eliminemos a esa oligarquía nefasta que está dañando al pueblo ecuatoriano. Eso se siente en la gente. La gente tiene esperanza y concretamente esa esperanza tiene un nombre, se llama Andrés Arauz. Hay que decirlo así, porque la gente no está esperanzada en que lleguen 16 candidatos a la presidencia, que es un ridículo. La gente está esperanzada en que cambie la situación con alguien como Andrés Arauz, que es el candidato de la izquierda ecuatoriana. Y hay que decirlo así. De acuerdo, pero a propósito de lo que mencionas, evidentemente en el debate realizado este último fin de semana, las propuestas iban fundamentalmente alrededor de evitar que se incrementen los impuestos. La mayoría de los candidatos, digamos casi todos son de la derecha en la práctica, hablan de eso y al mismo tiempo de defender la dolarización. ¿Crees que efectivamente el debate, la preocupación, la angustia central de los ecuatorianos y de las ecuatorianas es garantizar la dolarización y que no haya más impuestos? Mira, el debate refleja un serio problema que tenemos en el país y ese problema tiene que ver con el diseño del sistema político ecuatoriano. Cuando las elecciones presidenciales coinciden con las elecciones de otras dignidades, como asambleístas, como alcaldes, como prefectos, tú lo que haces es induces a que los partidos políticos conviertan a las elecciones en un negocio electoral. Y resulta que tú tienes 16 candidatos a la presidencia, de los cuales 13 no tienen la más mínima posibilidad de pasar a una segunda vuelta, ni peor de ganar las elecciones. Pero existe una proliferación inmensa en el número de candidatos. ¿Por qué es esto? Porque aprovechan los candidatos para, utilizando recursos del Estado, hacer campaña no para ganar las elecciones presidenciales, sino para posicionar diputados en la Asamblea Nacional. Ese es el negocio. Aunque sé que no voy a ganar las elecciones, participo en las elecciones para, con esos recursos y con la movilización de la campaña presidencial, posicionar a mis diputados en la Asamblea. Y repito, este es un problema, porque tú tienes candidatos a la presidencia de absolutamente mala calidad, que son impresentables, por favor. En una democracia moderna no se puede tener candidatos que no tengan la más mínima idea de economía. Eso no puede suceder. Las sociedades modernas son sociedades complejas en las cuales el problema económico es el principal. Si tú reflexionas sobre lo que acabo de decir, de que el problema económico es el principal, es evidente por qué la gente
tiene una creciente simpatía al candidato Andrés Arauz, que es el candidato de la izquierda ecuatoriana, porque es un economista, es una persona que tiene una formación teórica sólida, una formación, además en la práctica, porque ejerció funciones como ministro en el gobierno de Rafael Correa. Entonces, evidentemente, cuando tú observas un debate, se evidenciaron dos cosas con este contexto que te acabo de señalar. La primera es que todos los candidatos estaban apuntando a bajarle puntos a Andrés Arauz, con cosas absolutamente ridículas, intentando cualquier forma de desprestigio, etcétera. Eso fue grotescamente evidente. Tan evidente que da vergüenza que un candidato a la presidencia de este gobierno, que es un cantante, simplemente no haya dicho nada más que ataques contra Andrés Arauz. Entonces, esa es la primera cosa que quedó claro del debate. Todos contra Andrés Quiero plantear Arauz una porque cosa a propósito de eso que mencionas, Juan Fernando, tiene que ver con que el día de hoy, 21 de enero, se cumple también 21 años de la caída de haber derrocado al presidente Yamil Maguala aquel entonces, porque efectivamente hace pocos días se conmemoraba un aniversario más de la dolarización en el Ecuador. Han pasado 21 años y parecería que sigue siendo el problema y la preocupación de la derecha defender la dolarización, defender ese esquema que ya sabemos, tienes escrito incluso un libro al respecto, Juan Fernando, lo que implica eso, es decir, sin dólares una dolarización no funciona. Con un modelo agroexportador, con importaciones sin control, sin impuestos, evidentemente la dolarización no funciona. Si ese es el tema central, ¿tú crees que efectivamente el Ecuador está obligado a garantizar la dolarización como el único esquema para que funcione la economía ecuatoriana? lo que sí te puedo asegurar es que un gobierno como el de Andrés Arauz no hará nada en contra de la dolarización. Y te lo digo así de frente, porque lo que estamos viviendo en el Ecuador es una situación en la cual la derecha quiere jugar al miedo, quiere asustarle a la población, porque como no tiene propuestas de carácter económico para solucionar los problemas, se va en contra del candidato Arauz, imputándole la idea de que él está buscando hacer cualquier cosa para eliminar la dolarización. Y ese no es el caso. Y la mejor demostración de esto es que el gobierno de la Revolución Ciudadana estuvo 10 años en el poder y no eliminó la dolarización. Lo que hizo es fortalecer el sistema monetario vigente en el país. Entonces, por favor, que no nos intenten asustar con tonterías. La gente es intuitiva y la gente entiende. Y como te repito, cuando conversas con el tendero, con el panadero, con la gente que te vende cosas en la calle, ahí te das cuenta de que la preocupación de los ecuatorianos es, en primer lugar, que se vaya este gobierno, porque no es un gobierno, sino es una situación de desgobierno, y eso se siente. Y te repito, la primera preocupación es que se larguen. ¿Cómo no vas a sentir eso como ecuatoriano si no hay una respuesta, por ejemplo, para el problema de la pandemia? Si no se está haciendo absolutamente nada para conseguir vacunas. Y las pocas vacunas que van a traer, que es risible, 3,000 vacunas creo que es la cantidad, se las repartirán entre el grupito de amigos. Entonces, esa situación la entiende el ecuatoriano de la calle. Como también el ecuatoriano de la calle entiende una cosa elemental, por favor, no somos tontos. Los ecuatorianos no somos tontos, aunque las oligarquías quieran vernos así. ¿Cómo no vas a darte cuenta que en el gobierno de Rafael Correa tuviste trabajo tú, tu familia, tus amigos, tus primos, tus parientes? Uno se acuerda de eso, por favor. Y se acuerda que apenas llegue este gobierno, después de los primeros 6 meses de gobierno de Lenín Moreno, cuando todavía fingía ser un revolucionario y de izquierda, después de esos 6 meses empezó a perder el trabajo tu hermano, tu primo, tu pariente, tu tía, tu vecino. Entonces uno sabe eso y uno entiende eso. La principal preocupación, retornando a tu pregunta, es que se vayan y que se vayan pronto. Y la segunda preocupación es empleo. Necesitamos empleo. Precisamente de eso, a ver, hay dos cosas que se han discutido en los últimos días a propósito de las ofertas de campaña tanto de Andrés Arauz, que ha dicho que, por ejemplo, la primera semana de su gobierno dará $1,000 a 1 millón de familias. Y por supuesto, ya hay una reacción de la derecha, del gobierno, incluso el propio ministro de Finanzas ha salido a hablar del tema y ha dicho que eso es imposible. Y por otro lado, el día de ayer el señor Guillermo Lasso ha dicho que va a dar
sueldo básico de $120, es decir, alrededor de $300 menos de lo que gana un ciudadano ecuatoriano con sueldo básico. Si esto está en disputa, ¿cuál es entonces el tema central que está señalándose en la agenda política y electoral? Mira, durante este gobierno, en los sectores más oligárquicos del Ecuador, que no llegan a la burguesía, no tienen una mentalidad empresarial, tienen una mentalidad de hacendado feudal. Por eso los llamo oligarquía. Esos sectores han controlado este gobierno y efectivamente lo que han hecho es desmantelar todo lo que han podido del diseño institucional que existió durante el gobierno de Rafael Correa. Lo más evidente de eso fue, por ejemplo, desmantelar el Ministerio de Salud justamente 15 días antes de que empiece la pandemia. Fue absolutamente ridículo. El Ecuador enfrentó la pandemia con un despido de 10.000 o 15.000 trabajadores del sector de salud. Les coincidió así. Son tan torpes, discúlpame, pero que eso les pasó, les coincidió. Entonces lo que han estado es desbaratando todo lo que han podido. Y parte de lo que han desbaratado son los derechos laborales y sociales de la población. Cuando se dice que el candidato Lasso, el candidato banquero de la derecha ecuatoriana, quiere realizar una flexibilización laboral, hay que decirlo en una forma más simple. Lasso lo que quiere es bajar los sueldos de manera generalizada para que el precio de equilibrio de los salarios sea mucho más bajo y las condiciones de negociación de un trabajador sean diferentes. Yo escuchaba y veía ayer en memes en las redes sociales que había gente que decía, ¿de qué te quejas si vos no vas a ganar $120? Sí, yo no voy a ganar $120, decía una chica, con mucha intuición. Pero cuando yo vaya a negociar mi sueldo como secretaria, no me van a pagar $800, porque hay gente que estaría dispuesta a trabajar por mucho menos que yo y le darían el trabajo. A eso me refiero a que quieren bajar el precio de equilibrio. Cuando tú haces una reducción generalizada de los precios y pones el precio del salario, el sueldo mínimo vital en $120, lo que haces es bajar todos los sueldos de toda la sociedad hacia abajo. Entonces no le afecta solo a la persona que es descalificada, que no tiene secundaria, que es trabajador manual. Esto afecta a todos y esto la gente tiene que darse cuenta. Entonces, cuidado, ecuatorianos. La flexibilización laboral no es para el pobretón. La flexibilización laboral no es para el que no sabe leer ni escribir. La flexibilización laboral te afectará a ti como ingeniero, a ti como arquitecto, a ti como secretaria, a ti como burócrata, a ti como gerente de una empresa, porque todos los precios del salario bajarán. Eso es lo que pretende el gobierno de Lenín Moreno y su auspiciante, el banquero Lasso. Claro que sí, vamos a hacer la primera pausa entonces, Juan Fernando, y vamos a volver enseguida para abordar un tema clave que es el tema este que está planteado en la agenda política ya, la privatización del Banco Central. Volveremos entonces a conectarnos con Quito, con Juan Fernando Terán, economista y analista de gran prestancia para hablar de estos temas. Vamos a la pausa.